Uno de los grandes retos para los escaladores es subir al monte del Everest, que tiene más de 8.000 metros de altura. Los últimos 1.200 se llaman la zona de la muerte, porque a esa altura, temperatura helada, escasez de oxígeno, las células empiezan a morir. Vamos a ver qué es lo que sucede con el cuerpo con los alpinistas que suben el Everest. Han muerto ya más de 300 personas. No existe una montaña más alta y desafío más grande en el planeta Tierra. La peligrosa belleza del monte Everest es impresionante. El 90% de los montañistas que quieren alcanzar su cima desisten en el camino y solo un 10% cumplen la meta. El costo es muy alto. Hasta ahora, más de 300 personas han perdido la vida tratando de coronar al gigante de los Himalaya. De ellos, un tercio fueron víctimas de los rigores asesinos de la falta de oxígeno. El monte Everest es la montaña más grande del mundo. Es una mole gigantesca, cuyo campo base está a 5.300. Tiene 3 aristas y 3 caras bien definidas. Es imponente ese paredón negro que se alza casi a los 9.000 metros, ahí barrido por viento blanco casi continuamente. Impresionante. En mayo de 2015, la montañista británica Annie Tinsley grabó un dramático video durante su ascenso al Everest. Ella estaba a punto de llegar al campamento base, pero un terremoto en Nepal provocó un deslizamiento de nieve en la montaña. Este es el principal peligro para los montañistas en el Everest. 4 años después, 44 equipos con 381 montañistas intentaron llegar a su cumbre. Lamentablemente, 11 personas, entre ellos el estadounidense Pu Wei Liu y el suizo Abdul Waraich, fallecieron. El guía Sherpa Andorji ha escalado más de 20 veces el Everest. Asegura que ese día la montaña más alta del mundo recibió la mayor cantidad de visitantes de su historia. ¿Crees que las cosas deben cambiar? Sí. Aquellos que quieren alcanzar la cima más alta del mundo a 8.848 metros, entre la frontera entre Nepal y China, deben adentrarse en la llamada Zona de la Muerte. Una región que comienza a los 8.000 metros, donde el cuerpo humano empieza a morir minuto a minuto, célula a célula, debido a la carencia de oxígeno. A esa altura la temperatura puede bajar hasta los menos 25 grados y nuestros pulmones reciben la 1/4 parte de oxígeno que recibimos al nivel del mar, cantidad que es equiparable a la cifra de un paciente en cuidados intensivos que está al borde de la muerte. Pero ¿es una ventaja tener oxígeno en el Everest? Reduce la sensación física de la altura en unos 1.000 metros por cada litro de flujo, sino que además permite conservar la temperatura. El testimonio de mucha gente que ha ido con oxígeno y se le ha terminado o han bajado el flujo, dice que no solo se empiezan a sentir mareados y agotados, sino que se empiezan a enfriar terriblemente. El cuerpo humano es incapaz de funcionar normalmente a esas alturas, peor cuando estás habituado a vivir a nivel del mar, donde la concentración de oxígeno en el aire es de un 21%, la más adecuada para los pulmones y el cerebro. En 1985, el montañista estadounidense Lincoln Hall tuvo que retornar al campamento base faltando pocos metros para alcanzar la cima del Everest. El oxígeno se le estaba acabando. Era una cuestión de supervivencia para mí. Seguramente ha sido la decisión más difícil de tomar, pero fue la adecuada. Para que un montañista cumpla su sueño de escalar el Everest, tiene que prepararse toda una vida. No solo física, sino sobre todo emocionalmente. Cuando uno ve una montaña tiene que
sentir algo por ella, es como por una mujer. Uno la mira, la desea, sueña, se despierta pensando en ella y después dice, ya, tengo ese desafío. Primer punto. Segundo, ¿cómo voy a resolverlo? Uno se plantea una estrategia y una forma de proceder. Y tercero, ahí viene el físico mezclado con los dos anteriores y si todo va bien, se logra llegar a la cima. Si hablamos de la parte física, los montañistas primero deben aclimatarse al déficit de oxígeno. Sin embargo, corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en el proceso, ya que la caída del nivel de oxígeno en la sangre provoca que nuestro corazón disminuya su ritmo cardíaco. Por esta razón, las personas que se atreven a subir tan alto normalmente se aclimatan a la zona. Primero en el campamento base a más de 5.364 metros de altura, donde deben permanecer por algunas semanas para que sus cuerpos empiecen a generar hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que lleva oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Demasiada hemoglobina también podría provocar una hemorragia cerebral o acumulación de líquidos en los pulmones. Hay que andar rápido en la montaña en esa parte, sobre todo, porque caen los serac y se van abriendo la grieta día a día, entonces no hay límite ni rango para equivocarse. Sin la adecuada preparación física y sin el soporte médico, a esa altura una persona común y corriente podría generar un edema pulmonar de gran altitud. Los síntomas son fatiga, asfixia, debilidad y tos persistente. Incluso los montañistas que sufren estos episodios tienen dificultad al respirar si descansan. The effects of intense sun at very high altitude. When did you realize you had a problem? Frostbitten fingers and toes. Lungs that are ravaged by the effects of altitude. Gosh, the whole swollen brains. En la zona de muerte, si el cerebro de los montañistas no recibe bastante oxígeno, comienza a hincharse, lo que se conoce como un edema cerebral de gran altitud. Esto va acompañado de náuseas, vómitos y dificultad para pensar y razonar. Incluso podría olvidar su ubicación y sufrir confusión mental. Lo llaman psicosis de gran altitud. When you are at that altitude, every breath you take in only contains about a third of the oxygen that it would if you were at, say, sea level. Hace más de una década, la doctora Luan Freer fundó la Asociación de Médicos de Rescate del Himalaya y se ha convertido en una experta mundial de los efectos de la altitud en el cuerpo. So we're treating her for high altitude cerebral edema, kind of keeping her on oxygen, giving her dexamethasone to take down swelling in the brain. Los riesgos de morir son muy altos al subir al Everest. Se pierde el apetito, razón por la que se pierde peso y masa muscular. Incluso algunos pueden sufrir la ceguera de las nieves, como este montañista australiano que logró alcanzar la cima. Toser incontrolablemente. Eso hizo que mi cabeza estallara. Estuve en la cima unos 30 o 35 minutos sin oxígeno. En el Everest, la montaña más alta del mundo, tomar una decisión incorrecta puede costarte la vida. Es por ello que muy pocos se atreven a conquistar la cima del planeta. Simplemente increíble.